tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 horas. Hoy vamos a hablar de estos allanamientos que se llevaron a cabo en el transcurso del día. Modestas casas en donde funcionaban oficinas que eran proveedores de la gobernación del departamento central. Miles de millones de guaraníes en transferencias en un corto plazo. Documentos importantes fueron retirados de estos lugares. Esta constructora ya ha retirado a comienzos de octubre un total de 1.300 millones de guaraníes. Encontramos las copias de todos los convenios, no así de documentación que respalde ese dinero que ya ha sido recibido y ejecutado. No hemos encontrado ninguna sola factura que acredite ningún gasto con ninguno de los proveedores. La asociación es prácticamente una pieza con un armario y 9 biblioratos. Y en el informativo de hoy también vamos a hablarles del gesto de los familiares de un joven que terminó falleciendo. Sus órganos fueron donados y gracias a ese gesto de amor, varias personas mejoran su calidad de vida. Eso fue el viernes a las 5 de la tarde, más o menos, cuando la doctora nos llamó y nos dijo que ya no había posibilidad. Yo recapacité y dije que si mi hijo podría dar vida estando muerto y ser útil a las personas que están todavía vivas, entonces yo le dije a la doctora, no dudé en ningún momento y dije que sí. Que los órganos de mi hijo sea útil a las personas. Eso fue una decisión rápida. También insto a las personas o a algunos que sean conscientes y de donar órganos es importante dar vida. Continúa la investigación en torno a los secuestrados y asesinados en el día de ayer en la zona de San Estanislao. Nuestra compañera de trabajos, Blanca López, estuvo hoy recabando toda la información relacionada a las últimas diligencias que está realizando la Fiscalía para poder dar con los autores del crimen. Comisario del Casco Central, comisario Silguero, ¿cuánto está? Bueno, estuvimos ayer haciendo una estimación y de más o menos 1.500 metros del casco principal al lugar del hecho. De aquí al lugar donde se hizo la entrega, ¿a cuánto estamos? ¿Qué sería el portón que está más para allá? Y más o menos 500 metros. 500 metros. Aproximadamente, sí. Y de donde estamos parados al lugar donde ocurrió el hecho, ¿cuánto estamos? 700 a 600 metros aproximadamente, porque evidentemente aquí el lugar es de difícil acceso, entonces más o menos creemos que es esa distancia. A unos 400 metros de donde está la entrada principal y no tan lejos del lugar donde se asesinó a estas 3 personas, había un campamento con galletas secas, fideos, lo que hace pensar que ellos estuvieron previamente y montaron vigilancia para salir en el momento preciso en que estas personas iban a hacer el marcaje de los animales. Y esta es una zona absolutamente estratégica, Jorge. Si alzas tu cámara, no hay ninguna visibilidad arriba. Es prácticamente imposible ver lo que ocurre acá abajo. Y la misma espesura del monte no permite divisar la olla con la que cocinaban o iban a cocinar. Quizás sí se demoraba el pavo. Una olla, cuchara, quizás para resistir o tal vez
es lo que queda de la vigilancia que ahora ya han hecho previo a el cobro del dinero en concepto de venta de animales. Según los relatos del principal testigo, Eder Cordeiro Machado, de nacionalidad brasileña, él fue separado del grupo y atado de manos. En otra zona, el dueño de la estancia, Helmut Ediger, su padre, Odair Santos, y el capataz, Rolando Díaz. Pero por las cercanías escuchó que su padre era abatido, por lo que decidió escapar. Estamos en el sitio exacto donde asesinaron a estas 3 personas. Aproximadamente a unos 500 metros en línea recta, si el bosque lo permite, del camino en donde se encontraron las provistas. Y de allí, nuevamente, unos 500 metros hasta el portón donde se dejó el dinero. Es para que tengan una idea de que estas personas estaban muy cerca del sitio donde se abandonó el dinero. Pero para llegar acá hay que hacer todo un giro por el bosque y tienen la suerte de protección de la naturaleza contra el ruido. Aquí estaban los cuerpos. El capataz estaba en la parte de atrás. Él estaba maniatado con las manos atrás y acabaron con su vida degollándolo. En el medio fue encontrado el cuerpo del señor Helmut, que tenía un disparo de bala en la cabeza. Y en este lugar estaba el tercer cuerpo, uno al lado del otro, en este sector. En estos momentos se están realizando sobrevuelos en esta vasta extensión de bosques con el helicóptero de la Policía Nacional, porque ya ven, a nosotros nos demora aproximadamente 30 minutos llegar hasta este lugar y supuestamente los criminales habrían huido a pie. Todo esto que vemos ahora que está abierto ha sido cortado por los comandos, por el personal de investigaciones que llegó al lugar cuando el principal testigo da la voz de alerta de que él se había escapado y que habían asesinado a los otros 3. La zona donde fueron tomados de rehén fue en el casco central de la estancia, cuando la víctima ya concluía su trabajo y este arrancaba su camioneta y fue abordado por los criminales, que también tomaron de rehén a los demás. La moto de una de las víctimas aún permanece en el lugar. El lugar de la entrega de los 2.000 millones retirados antes del mediodía de una entidad bancaria por el hijo fueron depositados en este portón que está en la entrada de la zona boscosa, lugar donde el joven también fue a llevar su celular, con el que negociaba la libertad de su progenitor, a quien obligaron a utilizar su propio aparato, según algunos intervinientes. Y vamos a darle seguimiento a este tema porque nos trasladamos hasta la zona de San Estanislao, Santaní, porque ahí está Blanca López. Hola Blanca, buenas tardes. ¿Qué podés relatarnos? ¿Cuáles son las novedades en torno a este caso? Muy buenas tardes, Aníbal, y nos encontramos en la comisaría octava de San Estanislao, que en estos momentos se convierte en el centro de operaciones de todo lo que significa la labor del personal de orden y seguridad de la Policía Nacional, que se encuentra haciendo patrullas a lo largo de las rutas, haciendo el control correspondiente, no solamente aquí en la zona de San Estanislao, sino también en las inmediaciones de Itacurubí del Rosario, Villa del Rosario y otras ciudades límites con la estancia Edigel, por donde habrían salido. Se está buscando estos criminales que habían asesinado al señor Edmund Ediger y también a los 2 peones. Pero como ya sabes, generalmente después de un hecho grave como este, se entra en una suerte de trabajo de laboratorio. Aún están en la zona personal contra el crimen organizado, liderando todo lo que significa la investigación, el personal del Departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional y también el propio comisario Hugo Grance, jefe del Departamento de Homicidios. Hay como una suerte de silencio en estos momentos porque se entra en el análisis de algunos datos técnicos muy particulares. Claro, los celulares, sobre todo la línea celular del señor Helmut, que fue la utilizada para hacer las negociaciones con el hijo
el celular del hijo, también son todos analizados. En tanto, el sobreviviente, Eder Cordeiro Machado, se encuentra todavía en el departamento de San Pedro y posteriormente se estaría trasladando a la capital para hacer un tratamiento psicológico y a partir de ahí brindar una declaración ante la fiscal Irene Álvarez. Por otro lado, estuvo comandando todos los operativos de búsqueda, de rastrillaje, ya sea con el Ángel 11, el helicóptero de la Policía Nacional, los comandos en la zona boscosa de las 200 hectáreas de esta estancia, el subcomandante de la Policía Nacional. De dos cosas hablamos. Una, en relación a lo que significa el trabajo que se está haciendo en estos momentos a la par de las tareas investigativas y sobre todo descartar la posibilidad que se trate miembros de la banda de criminales que mantiene secuestrado al ex vicepresidente de la República y a Edelio Morínigo. Esto hablamos con el comisario general Gilberto Fleitas. Realmente una situación bastante delicada que se le informó a las personas, a la familia. Hay un hecho bastante grave que ha acontecido ahí. Vamos a dirimir esa situación en estos días y la parte seguramente hereditaria seguramente se va a dirimir en otra jurisdicción. Entonces esa es una situación que en este momento ya se comunicó a la autoridad competente. Vinculación con la banda de criminales que opera en el norte por modus operandi no habría. No, por las circunstancias y por la forma como se van desarrollando los trabajos investigativos no tendría vinculación con ese grupo criminal más del norte. Ni con el ACA, que sí hizo algunos secuestros express. No, en primer lugar no, estamos lejos de esa zona de influencia de los dos equipos, tanto ACA como EPP. Nosotros creemos, de acuerdo a la forma como se van desarrollando las cosas, que serían criminales de acá de la zona. Aníbal, esto la primera parte decía el subcomandante de la Policía Nacional, porque hoy alrededor de las 11 de la mañana, cuando estaban haciendo la verificación del casco central de la estancia Edigel, llegaron dos camiones de gran porte de transporte de ganado, porque aún están muchísimas cabezas de ganado en ese establecimiento, porque ellos se dedican a eso, ¿verdad? A la compra, a la venta, al engorde de ganado vacuno en pie. Y repentinamente llegan dos camiones gigantes con personal diciendo, bueno, me envía el hijo y hay que retirar los animales. Y le preguntaron si tenía alguna autorización de la fiscalía, algún documento, y le dijeron que no. Y prácticamente hacía unas 5 horas que el cuerpo de las víctimas había sido retirado del lugar, y de hecho que ese lugar aún sigue siendo una escena del crimen no entregada todavía por el Ministerio Público. Se le prohibió el retiro de los animales, no se sabe cuántas cabezas de ganado hay en ese lugar, y posteriormente ya el hijo va a tener que hacer los trámites correspondientes con la fiscal Irene Álvarez para que todo sea legal el momento en que se retira los animales. De hecho, esto ocurría cuando se iniciaba en la morgue judicial la inspección de los cuerpos tanto del señor Helmut como también de Odaí y de Rolando Díaz. Llamó poderosamente la atención y nada más como dato anecdótico queríamos comentar de eso. Aparentemente hay avances en la investigación, vemos a los policías muy positivos, pero callados, absolutamente callados. Y esta mañana vos me hacías una pregunta, me dijiste un apellido. Sí, recuerdo. ¿Qué apellido? Ayala. Ayala. Sí. Bueno, se hablaba que supuestamente, bueno, la investigación de gente de apellido Ayala. Mi gran sorpresa, me encuentro con un mensaje de texto a partir de las 14 horas donde me dice, hola, yo soy Ayala, no tengo nada que ver con este crimen y quiero hablar donde me digas. En realidad, vos dijiste el apellido, no sabemos el nombre de la Ayala, pero hay una Ayala que ya quiere hablar que no es autor de este triple homicidio y nada más. ¿Por qué? Como dato anecdótico lo que es el trabajo. ¿Por qué tomarse por aludido, verdad?
¿Cuántos Ayalas habrá, verdad? Definitivamente, me pareció un hecho anecdótico. Tengo el número de celular de la Ayala. Y bueno, ese ya no es una competencia mía. Cuántos Ayala hay de haber en el registro civil de las personas. Y era como un dato anecdótico. Alguien ya dijo, hola, soy Ayala. Yo no hice el triple homicidio. Bueno, es como una cuestión anecdótica. Estamos acá con el compañero Jorge Padres, atentos. Porque generalmente cuando la información está encapsulada es cuando se está trabajando arduamente con la información. Ahora, Blanca, ¿los fiscales designados? Sí. Sí, no, nomás, quería nomás saber si terminó confirmándose el pago, la entrega de esos 2.000 millones a los criminales. Confirmado, y también confirmado de dónde fue retirado este monto de dinero de una entidad bancaria. ¿De dónde? Fue retirado este monto de dinero por el hijo. Así fue la negociación. Fueron tomados alrededor de las 10:30. Posteriormente el hijo ya recibe la llamada telefónica de su padre diciéndole que junte 2.000 millones para el pago del rescate o lo matarían. Luego el hijo le reporta que solo había juntado 300.000. Siguiente comunicación telefónica, le dice, hola, conseguí los 2.000 millones porque acá ya están matándole al brasileño. Ahí se produce la urgencia y pasado el mediodía ya se consigue el dinero. Y la instrucción era ir a dejar cerca del portón que está en la entrada de lo que sería el condenado, o condenado le dice la zona donde ni los animales entran. Sí, y tenía que dejar el dinero ahí, que queda a unos 500 metros del casco central. Ahora, Blanca, ¿de dónde retiraron la plata? ¿De alguna sucursal ahí de Santaní? De una cooperativa. Ah, de una cooperativa, perfecto. De una cooperativa. Se retira el dinero, se deja, y luego el padre le dice, ya está, ahora anda a dejar tu celular en el mismo lugar. Y es lo último que se sabe, y la versión de que quienes llevaron los 2.000 millones eran dos sujetos que salieron a pie con la mochila en la espalda. Perfecto. Bueno, Blanca, excelente trabajo, y vamos a estar muy atentos al desarrollo de las tareas investigativas, por sobre todo de la policía, para que puedan dar con estos criminales y puedan recibir la máxima pena posible. Sobre todo también se solicita, y esto como para ir acotando, Aníbal, se solicita a cualquier persona que tenga algún tipo de información relacionada al caso. Hay por toda la zona del departamento de San Pedro este movimiento de policías. Si tiene alguna información, algún movimiento raro, alguien que no gastaba tanto dinero repentinamente y que tenga alguna posible conexión con la zona, que contacte con la policía y se garantiza reserva de información, porque se habla que no serían profesionales y que estaban haciendo su primer golpe muy grande. Bueno, Blanca, muchísimas gracias. Te repito, estamos atentos aquí en el Sistema Nacional de Televisión. Hasta luego. Hasta luego, señora. Y como decíamos, más que nunca atentos al desarrollo de los trabajos investigativos de parte de la policía, y por sobre todo que puedan aprender, detener a estos criminales y reciban la pena máxima establecida en nuestro Código Penal. Bueno, esto es lo que está aconteciendo a estas horas en el norte de la República, departamento San Pedro. Pero ¿qué pasa aquí en Asunción, donde ya están siendo inspeccionados los cuerpos de las 3 víctimas en la morgue judicial? Raúl Bogarín acompaña de cerca al respecto y estamos aguardando que concluyan estos trabajos y tener una versión oficial. Raúl, adelante, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos, a todos los televidentes. Cerca de las 6:30 de la mañana arribaron los cuerpos de estas 3 personas asesinadas. Estamos hablando del señor Helbund Eideger, de 74 años, y también de Odair dos Santos, de 36, y Rolando Díaz González, de 23. Este último habría sido degollado y también recibió una estocada a la altura del corazón, según las manifestaciones que estuvimos nosotros ya recibiendo más temprano por parte del fiscal coayudante José Godoy. Mencionaba que este último, el capataz, recibió entonces una estocada cerca del corazón y fue degollado. También con relación al colono menonita, recibió un impacto de bala en la cabeza. Posteriormente también el otro peón de 36 años recibió otro impacto de bala. Ahora se está verificando todo esto. Estamos acompañando muy de cerca, y los que nos están diciendo a medida que pasan las horas y también el procedimiento es que es el segundo cuerpo que están inspeccionando. Están haciendo de forma detallada, muy sigilosamente, todo lo que está sucediendo ahí dentro de la morgue judicial. Empezó cerca de las 14 horas aproximadamente. Primero se inspeccionó el cuerpo del colono menonita, luego del peón, y por último va a ser la persona degollada, porque fue la persona que sufrió un poco más de violencia. Todos fueron con violencia, pero se notaba más en este caso en el capataz de 23 años, que deja a un hijo de tan solo 2 años, según familiares de este capataz. Todos los días, toda la hora está preguntando por el padre, y acá está en la morgue judicial, están inspeccionando su cuerpo. Estamos esperando, se calcula que esto va a terminar cerca de las 20 y 21 horas aproximadamente, según lo que nos decía el coayudante de la fiscal María Irene Álvarez, en este caso José Godoy, quien se encuentra dentro de la morgue judicial. En principio no se sabía si hoy se iba a hacer la inspección del cuerpo, porque hay un protocolo de que deben de esperar 24 horas como para poder inspeccionar, pero se hizo como anticipo jurisdiccional de prueba, y es por eso que se solicitó una orden judicial para poder realizar ya la inspección de los cadáveres, y en eso están. El primer cuerpo ya fue inspeccionado, ahora van por el segundo y posteriormente el tercero, ya para posteriormente salir el doctor Pablo Lemir para poder darnos detalladamente cómo encontraron estos cuerpos, compañeros. Bien, excelente. Raúl, vamos a seguir de cerca esta información. Están todas las autoridades policiales, judiciales allí dentro de medicina forense legal, en pleno trabajo, y ya en minutos nada más, ojalá tengamos la posibilidad de charlar con el doctor Lemir. Gracias, Raúl. Buenas tardes. Estamos en permanente comunicación. Buenas tardes, volvemos en instantes. Bueno, esto ocurre en Sajonia, donde está medicina legal forense, donde están haciendo los trabajos de inspección de los 3 cuerpos para determinar de qué manera o las circunstancias en las que estas 3 personas fueron literalmente ejecutadas por esta banda de criminales. Ojalá puedan concluir ante las 21, así también ya compartimos con ustedes el reporte legal oficial. El accionar de estos delincuentes es realmente alarmante, porque utilizan a menores de edad. Aparentemente son sus hijos. Una pareja de ladrones utilizaron a 2 menores para ingresar hasta una casa de venta de bebidas alcohólicas que está ubicada dentro de una estación de servicios. Allí actuaron los pequeños. La denuncia llegó a la comisaría 24 de San Antonio en forma de video. En las imágenes se observa que aparentemente una familia ingresa al surtidor para unas compras rápidas. Sin embargo, lo más sorprendente ocurre cuando el hombre, ante la mirada de los niños, que se sospecha sean sus hijos, se alza con unas botellas de whisky debajo de la ropa. En actitud de cómplice y para no levantar sospechas, la mujer decide pagar solamente por una botella de agua a la salida. De esa manera todos se retiran abordando nuevamente su vehículo. Aparentemente son sus padres, en realidad, ¿verdad? Porque las criaturas aparentemente eran totalmente instruidos. Están totalmente instruidos, ¿verdad? De lo que hacían sus padres. No sé si usted se fijó, ¿verdad? De cómo
el padre metía las bebidas dentro de lo que era acá, ¿verdad? Metía dentro de sus pantalones, ¿verdad? La criatura viene a mirarlo, pero parecía que para él era normal. ¿Con qué se alzaron finalmente? Y se alzaron con 3 whiskies, por decirlo, ¿verdad? Para nosotros el valor de un 500.000 es un valor ínfimo, ¿verdad? Pero el tema está alertarle también a la ciudadanía, ¿verdad? A los comerciantes, ¿verdad? Que están alrededor nuestro, como también en el departamento central, ¿verdad? Y bueno, a la ciudad aledaña, ¿verdad? Porque esta gente están involucrada totalmente en eso. No sabemos si las criaturas son hijos de ellos o qué sé yo, le tienen a ellos como para poder tipo hacerlo trabajar, ¿verdad? Y remunerarlo, por decirlo, ¿verdad? Como son menores. Son menores, eso es lo más preocupante, instruirle ya a esta edad tan temprana. ¿Cuándo pasó esto? Eso pasó la fecha 21 a las 10:31. La policía ya tiene el video en su poder y recomienda a los comerciantes a tener especial cuidado en esta época del año. Esto tiene que ir una alerta para todos los dueños de comercio, supermercados, ya sea bodega o los mini market que se encuentran en los surtidores, en las estaciones de servicio. Yo creo que tienen que tomar un poco la medida que corresponde y por lo menos alertarle a la policía y tener en cuenta estos hechos que están ocurriendo. En lo que va de la semana, 4 episodios de hurtos en esta modalidad se registraron en Central. Si bien en la mayoría de los casos estos tipos de hechos son perpetrados por mujeres, el agravante en esta situación es que el ilícito fue cometido ante la presencia de menores. Y cerca de 1000 productores se manifestaron en la zona de Capibaré, departamento de San Pedro, para exigir algún tipo de resarcimiento económico al gobierno por los daños ocasionados por el último temporal. La intensa granizada, recordemos, destruyó miles de hectáreas de cultivos de la zona. Pequeños productores marcharon por la avenida principal de la ciudad de Capibaré para exigir una indemnización al Estado por las millonarias pérdidas ocasionadas durante la tormenta con granizo que afectó la zona el pasado 10 de noviembre. Ahora cobro de cola, ahora producción de consumo y de renta, ¿verdad? Acá vengo un dipaite, ahora vivir la hora que puedo putar vivir. Ya eso es ahora que comandar pequeño, miar o comandar y piru más o miar, hoy es un dipaite. Ya ahora copaite la producción agrícola ahora copaite, pero lastimosamente ha mandado a un dipaite a batir que miar ahora que hina o putar vivir. Y pirula, oye y piruma, oye. Y piruma, con agua y pirupa. Es más de 5 hectáreas de buenos un día de cultivos fuera. Señor presidente, para dirigir palabras y capturamos oreresaja, orenduja, aniore abandonar, señor presidente, por el caso ahí no se y no sea. El concejal municipal Reinaldo Benítez dijo que se conformó una multisectorial para presentar una propuesta al ministro de Agricultura y Ganadería. El 16 de noviembre habíamos llegado justamente en la ciudad de Asunción junto al ministro de Agricultura, llevando 3 propuestas concretas. Uno, para asistir a las familias afectadas en términos de víveres por 3 meses. O sea que la institución, en este caso el Ministerio de Agricultura, tiene un mecanismo de coordinación interinstitucional para poder hablar la salida de estos compatriotas. Segundo, le planteamos al ministerio la provisión de semillas, insumos, y para solucionar para llevar a lo mejor algunos cultivos allá. Y el tercero, ver la posibilidad de buscar una recompensa económica por 3 millones a cada familia afectada por el temporal. ¿Y por indemnización? Así mismo. Y la respuesta del ministro fue tajante también con nosotros, que la institución no tenía ningún plan de contingencia para estos casos. Ha planteado breve muy jamás tractor, pero para jamás la tractorista venían poco fue jamás la de la pichacuera campesino para la y cultivo. Y en segundo, y ahora bueno, ahí yo también me jamás peñembo en mi a ver si va dañando doye evitar y pesaba temporal en el zona. Ese fue el motivo, ¿verdad?, que la gente tome esta determinación y yo estoy acompañando acá a los ciudadanos, ¿verdad?, que están reclamando legítimamente su derecho. La medida de fuerza seguirá hasta que las autoridades respondan a los reclamos, según advirtieron los dirigentes de los productores afectados. Vamos hasta el Alto Paraná con la siguiente información. Rodrigo Mancuello
está frente a una sede policial, aunque en realidad se habla de un conflicto por la ocupación justamente de este inmueble. Rodrigo, adelante contigo. Buenas noches, Mercedes, compañeros y todos los televidentes del SNT. Efectivamente, nos encontramos aquí frente mismo a la subcomisaría número 51 del barrio San Miguel de Ciudad del Este, donde ya vemos una importante cantidad de vecinos, de pobladores que están justamente exigiendo para que no se desmantele este cuerpo policial, esta sede justamente que se encuentra aquí. Ellos tienen la información de que se va a desocupar esta sede policial y bueno, alegan también de que es un hecho bastante lamentable considerando esta temporada, estas altas temporadas también de hechos delictivos, y esto va a repercutir en la seguridad en la zona. Muy brevemente hablamos con justamente el abogado que va a interiorizarnos con relación a por qué se está queriendo desmantelar esta sede judicial. Muy buenas tardes. Policial. Sí, muy buenas tardes a la audiencia. Yo me llamo Osvaldo Sánchez, soy abogado. Le estoy representando a los agentes policiales de la subcomisaría. Resulta ser lo siguiente, hay una persona que dice ser propietaria del inmueble donde está ocupado, asentado la comisaría. Esta persona hizo un reclamo judicial a través de un juicio de reivindicación, ¿verdad? Yo me presenté y planteé una defensa de una excepción de falta de acción, y la cual fue acogida favorablemente por el juzgado, ¿verdad?, de Ciudad del Este, donde entendieron realmente que la falta de acción fue deducida por dos motivos. Una, por no ser el inmueble físicamente lo que él reclama. Segundo, porque la demanda va contra los personales policiales de manera personal, no contra la institución o contra el Ministerio del Interior. Entonces, el juzgado en lo civil entendió de esa manera y fue acogido favorablemente la resolución. Esa resolución fue apelada por la otra parte. Sin embargo, ayer nos tocamos con la triste noticia que el director de policía, de manera unilateral y administrativa, ordenó la desocupación del inmueble. Entonces, y acá también ya están manifestándose los vecinos. Vamos justamente a hablar con ellos porque realmente ellos están unidos, podemos decir, y también queriendo que no se desmantele, que no desaparezca justamente esta sede policial, el cual de alguna manera brinda protección contra estos hechos delictivos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, yo soy Valerio Martínez, acá estoy radicado con mi familia prácticamente hace 30 años. Y sinceramente admiro la presencia de las mujeres del barrio San Miguel. Más temprano estuvieron como 400 personas, por haber motivos tuvieron que retirarse, ¿verdad? Y no vamos a permitir, gracias a la generosidad de los vecinos, no vamos a permitir que esto sea desmantelado. Imagínense ustedes quedarnos sin policía en nuestro barrio San Miguel tan famoso. Vamos a estar totalmente desprotegidos y no vamos a permitir. Por eso que nos estamos convocando mañana para las 8:30 acá, y de acá vamos a partir para presentar la nota. O sea, ustedes quieren hablar con el director de policía. Efectivamente, sentar postura, porque nadie, pues, cuando no hay una sentencia firme y ejecutorial, nadie puede sacar otra resolución. Entonces le pedimos por favor al señor director de la policía que entienda esa situación y que nos acompañe. Inclusive, si podemos llegar al director general de la policía en Asunción, vamos a llegar. Entonces, una vez más, invitarle a los vecinos mañana 8:30 acá, de acá, si es posible vamos a poner colectivo, vamos a traer taxi, combi, como sea, pero tenemos que estar para las 9 de la mañana ya en la dirección de la policía. Este barrio populoso justamente que se registra aquí en Ciudad del Este, estamos hablando de varias familias, farmacias, supermercados, todo tipo de cuestiones también que hacen de que sin la falta de una sede policial también tenga el riesgo de que hechos delictivos puedan ser cometidos. Va a repercutir, pero tremendamente de forma negativa contra los vecindarios, ¿verdad? Entonces, según yo he conversado con 300, 400 personas, vecinos, ellos están dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias. No vamos a permitir que nuestra comisaría sea desmantelada. Y si es necesario, vamos a convocar a 1.500 personas, porque somos muchos y hay voluntad. Acá está el que está encabezando esta lucha, digamos, el compañero Osvaldo Sánchez, el abogado. Entonces estamos con mucha ilusión, mucho entusiasmo. Mañana vamos a entregar la nota y ojalá que sepa entender el señor director de la policía. No, de una vez por todas decirle a través de este medio maravilloso que es el 9N, nunca vamos a abandonar, nunca vamos a permitir que la subcomisaría sea desmantelada.
mismo. Bueno, ese es la demanda popular por parte de las personas aquí, compañeros y televidentes del barrio San Miguel de Ciudad del Este. Ellos no quieren que se desmantele esta sede policial. Alegan de que es un barrio obviamente populoso, donde hay mucho tráfico, muchas personas y bueno, va a repercutir de manera negativa con relación a estos hechos delictivos que pueden darse a consecuencia de que ya no exista una sede policial en este barrio, compañeros y televidentes. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por este contacto y también a los vecinos por congregarse allí frente a esta sede policial y contarnos cuál es su inquietud, porque realmente preocupa. Lo que necesitamos es cada vez mayor presencia policial, no que hayan barrios que queden completamente desprotegidos, sobre todo aquellos en donde hay muchísima delincuencia. Pero por otro lado, hay que buscarle una salida salomónica a la situación del propietario de esta vivienda, porque obviamente quiere disponer también de sus bienes. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a compartir más información. Ya volvemos. Eso fue el viernes a las 5 de la tarde, más o menos, cuando la doctora nos llamó y nos dijo que ya no había posibilidad. Yo recapacité y dije que si mi hijo podría dar vida estando muerto y ser útil a las personas que están todavía vivas, entonces yo le dije a la doctora, no dudé en ningún momento y dije que sí. Que los órganos de mi hijo sea útil a las personas. Eso fue una decisión rápida. También insto a las personas o a algunos que sean conscientes y de donar órganos es importante, es dar vida. Y vamos a darle lectura al último reporte del Ministerio de Salud Pública con relación al COVID en nuestro país. Un tuit el día de hoy dice que fueron procesadas 1.929 muestras, de las cuales 58 dieron positivo. Se reporta hoy el fallecimiento de una persona, es una persona vacunada, mayor de 60 años de edad. 83 personas están internadas, de las cuales 37 están en unidades de terapia intensiva. De estos 37, hay que decir, 26 son personas no vacunadas. 10 tienen la dosis completa, o sea, totalmente vacunadas, y una persona en terapia con dosis incompleta. ¿De dónde procede la persona? ¿Es un hombre, es un varón? ¿De dónde procede? Procede del departamento central, según este reporte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Ahora queremos escuchar a la doctora Estela Torres, quien es directora médica del Hospital Nacional Itagua, quien confirmaba justamente de la internación de 3 lactantes, de 3 niños menores de 3 años, a consecuencia del COVID-19, y se cree que su entorno fue el que le contagió a estos chiquitos, porque son personas, decía la doctora Estela Torres, que tienen cierta discapacidad y necesitan de la asistencia casi permanente de los adultos. Escuchemos lo que decía la doctora Estela Torres, quien además expresaba su preocupación justamente por esta situación. Y son 3 niños que desde ayer están internados con diagnóstico de infección por COVID-19. 2 de ellos estaban internados en el área de lactantes por patologías diferentes y al hacer el test dieron positivos. Y ayer a la tarde ingresa por la urgencia de pediatría otra niñita que dio también positivo al test. En este momento tenemos 3 niños en el área respiratoria que están en aislamiento. Son niños pequeños, menores de 5 años y probablemente de su entorno cercano, ¿verdad? Porque son niños con cierta discapacidad que dependen de sus padres, tutores o encargados y probablemente del entorno de algún familiar. De algún familiar no vacunado, a lo mejor, doctora.
Y probablemente así es, o con la dosis de vacunación incompleta. Y en este momento tenemos 6 pacientes internados en el área respiratoria de clínica médica, es decir, que no están en terapia, y un paciente que sí está en terapia intensiva. Todos ellos, o sea, el 70% están con dosis incompleta y el 30% no recibieron ninguna dosis. Y en otra información destacada, comentarles que un hombre fue detenido tras un allanamiento en la zona de Johenao, departamento de Itapúa, porque se lo ve claramente en este video que permite identificarlo a él y a su cómplice responsables de un violento atraco. Él cayó hoy en manos de la policía. El cómplice está siendo buscado. Johnny Rodríguez, de 24 años, según los investigadores, es el hombre que aparece en acción en estas imágenes de circuito cerrado. Él mismo, junto a otra persona, llegó a bordo de una motocicleta a un comercio de Johenao. Los delincuentes simularon ser clientes para luego asaltar a las funcionarias para llevarse la recaudación del día. Tras un allanamiento, el mencionado sujeto fue detenido por agentes policiales. El día de ayer, en horas de la mañana, personal de investigaciones destacado en la zona de Colonia Unida procedió a realizar un allanamiento de recinto privado más la detención de una persona y la incautación de varios elementos justamente que guardan relación con un hecho de robo agravado ocurrido en la ciudad de Johenao en fecha 10 de noviembre del corriente año. Las autoridades incautaron varias evidencias del poder de este hombre, incluso prendas de vestir que coinciden con el utilizado para el hecho de inseguridad. ¿Quién es el detenido en este caso? Bueno, el detenido se llama Johnny Rodríguez, de 24 años. A esta persona, ¿verdad? Según el trabajo técnico que realizó el personal abocado a la investigación, sería uno de los supuestos autores que ingresó en aquel entonces para cometer el ilícito, quienes llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y de acuerdo a las características físicas y la forma, ¿verdad? de caminar y otras hipótesis que manejamos nosotros, se procedió a su individualización y el allanamiento y la detención del mismo. Las evidencias ya están a disposición del Ministerio Público. Los investigadores ahora tratan de dar con el cómplice de Johnny, que también sería de la misma zona. Delincuentes que se hacían pasar por policías le dieron momentos de terror a una familia cuando ingresaron a su vivienda en el transcurso de la noche. Tomaron como rehén a un joven y se robaron una motocicleta al salir. Los falsos agentes llegaron hasta una vivienda ubicada en el barrio San Rafael de Ciudad del Este. De manera violenta solicitan hablar con la víctima, a quien sin mediar palabras le esposaron y lo llevaron a la fuerza para que supuestamente entregue una mercadería. Luego fue traído nuevamente y le despojaron de su motocicleta para darse la fuga. Los autores se desplazaban a bordo de un automóvil sin chapa. Xe cùng nhau đi hầu hệ cho ahora eso ni cuenta vale botar mercadería vamos eso la policía hoy coteja sí ahí vos ahí o esposado eso no hay que sí tú andi oguri mi policía que hay tú o no hizo ahora eso primero y tú a ver ahora ahí sí sí el caso sí el caso es ojo unos 20 minutos que huye y agresivo y te digo y con la bola ya ahora amenazaba te lo voy a pedir sí a las 2:30 ¿entre dónde? Familiares afirman que el joven es un trabajador y que en ningún momento tuvo implicancia en hechos ilícitos, por lo que sospechan que los marginales se equivocaron de objetivo. Mercadería y ahora cuando el año munda se llena tunda y munda trabajadora
Habe moto juga que Brasil bomba ponga a cuanga bomba por mercado. Las cámaras de seguridad de las inmediaciones captaron el movimiento de los delincuentes. Y vamos a hablar del caso conocido como los audios filtrados del jurado de enjuiciamiento de magistrados, desde donde sus principales integrantes y por sobre todo en aquel entonces su presidente Óscar González Dar, hoy fallecido, ejercía todo tipo de presiones sobre fiscales y jueces para torcer el sentido de cualquier investigación o el sentido de cualquier proceso judicial. Ustedes recuerdan que el 28 de diciembre del año pasado, todas las personas acusadas por ese caso fueron sentenciadas a excepción de Jorge Oviedo Mato, quien fue absuelto. Finalmente hoy, un tribunal de apelaciones integrado por los magistrados José Agustín Fernández, Arnulfo Arias y Gustavo Aguadré resolvió, en algunos casos, confirmar la pena, pero con un agregado, reenviar la causa a primera instancia para que otras personas sean también juzgadas por el delito de asociación criminal, porque los jueces consideran que no solamente hubo tráfico de influencias, sino también asociación criminal. ¿Qué significa esto? Que las penas que le fueron impuestas en diciembre pasado tendrán que aumentar indefectiblemente por el concurso de hechos punibles. Pero recordemos, ¿cuál fue la sentencia en aquel entonces? Ustedes recuerdan que a Óscar González Dar, hoy extinto, le habían condenado a 2 años de cárcel, pero con suspensión de la ejecución de la condena. Hoy el Tribunal de Apelaciones dijo, por supuesto, que la pena queda extinguida por las razones ya consabidas, su fallecimiento. Raúl Fernández Lindman en aquella ocasión también fue condenado a 2 años de prisión por tráfico de influencias. Ahora tendrá que afrontar un nuevo juicio por asociación criminal. Ya nuestro título dice, por una mayor pena. Vamos a la siguiente placa para ver también que Carmelo Caballero en diciembre fue sentenciado a 1 año y 8 meses, también con suspensión de la ejecución de la condena. Tendrá que afrontar nuevo juicio oral y público por asociación criminal. Entre tanto, el ex senador Jorge Oviedo Mato, para él se confirma la sentencia absolutoria. Queda firme esto. No está de más decir que todas estas personas, pero sobre todo Carmelo Caballero y Raúl Fernández Lindman, pueden recurrir a una casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Pero quiero destacar también algunos aspectos que mencionó uno de los preopinantes en esta causa, y vayamos a ver la parte final ya de esta sentencia que tiene al menos 106 hojas, y dice lo siguiente: aunque la causa aún no llegue a su fin con este fallo de la alzada, que ha resultado de inestimable valor, el activo rol desplegado por diversos actores, tanto de la prensa paraguaya como de las organizaciones de la sociedad civil, pues afrontando sin número de situaciones adversas, han logrado exponer el grave deterioro en que se hallaba sumergido la conducción del órgano que desarrolla el juzgamiento de magistrados, y como algunos equipos jurídicos lograron que se moviera en defensa de sus intereses particulares, para los cuales, debe señalarse, nunca han primado el bien o la justicia. Y en otro apartado vamos a leer también que este preopinante lamenta que no todos hayan sido procesados, que haya existido una investigación selectiva. Sigue diciendo, es de esperar el despliegue de un recto criterio de los magistrados, que habrán de conocer de ahora en más en esta causa, pues la independencia del Poder Judicial lo requiere, y que situaciones como estas ya no se repitan, y menos desde el seno mismo del Poder, que controla la actuación de los jueces, es decir, desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, desde el lugar donde los magistrados judiciales pueden ser intimados o amenazados con su destitución. Asimismo, las actuaciones del juicio revelaron muy claramente que no todos los directamente involucrados estuvieron sentados en el banco de los acusados, ni tan siquiera imputados, existiendo así una suerte de amnesia o criterio selectivo del Ministerio Público, lo cual, a mi entender, dice este propinante, no encuentra cabal justificación. Decisión de un tribunal de apelaciones en el caso conocido como los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Después de la pandemia, la inseguridad es otro de los problemas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, principalmente del Alto Paraná. Mientras, por un lado, luchan por reactivar la economía, son afectados por delincuentes, por lo que piden a las autoridades mayor seguridad para seguir trabajando. Luego de varios meses de cerrar sus puertas, debido a la pandemia que generó cuantiosas pérdidas económicas, ahora las MIPYMES también deben enfrentar otro flagelo, la inseguridad. Los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas son víctimas frecuentes de los delincuentes en Alto Paraná. Por ello solicitan al gobierno mayor seguridad para seguir trabajando y reactivar la economía. A pesar de mantener una reunión con el ministro del Interior, afirman que no hay resultados. Para nosotros la seguridad es una cuestión vital, nos perjudica enormemente, no se está pudiendo trabajar tranquilo, estamos con el temor constante de ser víctima de un asalto y eso genera un perjuicio enorme también porque, recordemos, estamos saliendo de una situación muy complicada, tenemos cuentas que cubrir, hay que trasladar las recaudaciones a los bancos y en ese trayecto uno puede ser víctima de asalto mismo en los locales. Entonces, a mí me parece que es una situación muy delicada la que hoy nosotros pasamos. Ya le hemos advertido al gobierno de que esta pandemia de la inseguridad iba a venir, esta ola de inseguridad iba a venir si no se aplicaban las políticas de reactivación claras y concretas, ¿verdad? La preocupante inseguridad ha dejado muchas pérdidas al sector, por lo que esperan el apoyo del Estado para hacer frente a los meses más complicados que se avecinan. Hemos tenido una reunión con el señor ministro la semana pasada, pero hay algunas cuestiones que me parecen que se plantean de manera estúpida. Nosotros le reclamamos la inseguridad y la falta de garantías. Y él nos dice que nosotros planteemos las soluciones. Nosotros somos comerciantes, somos emprendedores, no somos entendidos en el tema de seguridad. O sea, nosotros no hicimos cursos de especialización o cursos abocados a temas de seguridad. Lo que tienen los recursos y los que se capacitaron son ellos. Nosotros en todo caso lo que le podemos apoyar es con dotar con cámaras de seguridad, lugares estratégicos o centrales de monitoreo. Hasta ahí podemos hacer, pero brindarle una política de seguridad, una estrategia de seguridad, nosotros estamos incapacitados para eso. En caso de que no haya respuestas al pedido, los propietarios tomarán medidas drásticas. Constructora ya ha retirado a comienzos de octubre un total de 1.300 millones de guaraníes. Encontramos las copias de todos los convenios, no así de documentación que respalde ese dinero que ya ha sido recibido y ejecutado. No hemos encontrado ninguna sola factura que acredite ningún gasto con ninguno de los proveedores. La asociación es prácticamente una pieza. Una pieza con un armario y 9 biblioratos. Seguimos informando en 24 horas. Vamos a hablar de este acto de tortoleada, como se conoce últimamente, porque rompieron el vidrio de una lujosa camioneta en pleno barrio Carmelitas, frente a las instalaciones de canchas de pádel. Se robaron lastimosamente la computadora portátil del dueño del vehículo. Un joven identificado como Mario Vázquez fue víctima de tortoleros. Él mismo se encontraba en una cancha de pádel y dejó su camioneta estacionada frente al local. Dos personas a bordo de motocicletas rompieron el parabrisas trasero del vehículo y se alzaron con una notebook. El hecho quedó registrado en imágenes de circuito cerrado. Pero cuando salgo ya encuentro el vidrio roto, de hecho. ¿Estacionaron frente al local el vehículo? De esa columna que ves, el vehículo estaba al lado. Y así fue. ¿Cuántas personas eran? Eran dos motos. Dos motos. Una que estaba de vigilante
y la otra que estaba rondando esperando el momento. O sea, estudiaron previamente. Sí, así mismo. Y también llevan por lo visto en cuenta el porte de los vehículos. No sabría decirte. Bueno, pasa que mi vehículo era el más alejado del portón de acceso. Entonces el que estaba de campana, inclusive se acerca con una linterna a verificar el vehículo y después se acerca la otra moto para romper el vidrio y llevarlo. ¿Con qué rompieron? Era con una piedra. O sea, ahora... Tiene alarma, tiene el bloqueo de fábrica, no tiene alarma. Entonces no sonó nada ni no alertó de nada. ¿Y qué se llevaron? Una Nodo. Justito estaba con su estuchecito. Estaba atrás, de hecho, porque normalmente si estoy con la computadora saco de acá y pongo atrás, ¿verdad? Pero como estaban con la linterna, como que verificaban el vehículo, no encontraron nada y rompieron atrás. El hecho ocurrió sobre la calle Bulnes, entre Lillo y España, en el barrio Carmelitas de Asunción. Según la víctima, el vehículo cuenta con alarma de fábrica, pero aparentemente al no abrirse la puerta, esta no se activó. Vamos con la información en vivo e indirecto hasta la capital del Alto Paraná, esta historia que tiene como protagonista a una menor embarazada y fallecida. Aparentemente, ya nos va a confirmar Luis, por un caso de COVID. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola Carlos, un saludo para vos, para nuestros televidentes. Cada vez preocupa más esta situación a las autoridades sanitarias. Personas no vacunadas que ingresan a diario para ser hospitalizadas en el Hospital Integrado de Ciudad del Este para tratar casos de COVID-19. Y lo peor de todo es que lo que vamos a contar ahora tiene que ver con una menor de tan solo 16 años que no tenía una sola dosis de la vacuna anti-COVID. Ella perdió a su hijo. Tenía 27 semanas de gestación a consecuencia de la enfermedad. Es decir, las complicaciones de esta enfermedad terminaron con la vida de su hijo. Reitero, 27 semanas de gestación. ¿Qué pasó después? Empezó a empeorar el cuadro de la misma, fue muy tarde hasta el hospital, ya con un cuadro realmente gravísimo. Ella termina muriendo y este es el detalle que se está dando en la mayoría de los pacientes por una falla múltiple de los órganos. Reitero, 16 años de edad, fallece ella luego de 13 días de perder a su criatura en el hospital del IPS, según lo confirma el propio director de la 10ª región sanitaria, el doctor Arturo Portillo. Esta menor ingresó en un estado de gestación de 27 semanas con el diagnóstico de COVID positivo, ¿verdad? Y bueno, comenzó a tener complicaciones de distintas índoles, considerando que el estado de gestación o de embarazo genera una característica propia en la evolución de la enfermedad, teniendo en cuenta que es un estado fisiológico diferente a lo de las personas normales, ¿verdad? Considerando que es también ocurre una alteración del estado inmunológico porque se distribuyen estas defensas tanto para el bebé, ¿verdad? Y la madre. Se le tuvo que hacer una cesárea de emergencia tratando de separar eso, ¿verdad? Sin embargo, el bebé ya falleció inmediatamente y la madre estuvo, creo que unos 13 días más después del fallecimiento del bebé, luchando por su vida, ¿verdad? Y lógicamente con todas las atenciones del servicio del IPS o del Hospital Integrado del Alto Paraná. Se entiende también que la menor no tuvo la oportunidad de inmunizarse, ¿verdad? Y bueno, lógicamente eso también, más el estado de gestación, se potenciaron al máximo y terminó produciendo inevitablemente el deceso de la menor por una complicación denominada falla de múltiples órganos, ¿verdad? Lógicamente la falla de múltiples órganos es un estadio prácticamente terminal del proceso inflamatorio que genera la enfermedad, ¿verdad? Bueno, reiteramos, lastimosamente dejó de existir, era muy joven, 16 años. Estamos hablando de una adolescente
Como bien refería el doctor Portillo, no tuvo la oportunidad de ser inmunizada. Lastimosamente también la criatura perdió la vida y ella después de 13 días a consecuencia de una falla en todos sus órganos. Hay que mencionar que los casos van en aumento. Estos datos son actuales. Alto Paraná cuenta con 90 casos activos actualmente de coronavirus. 23 personas están internadas a causa del mal en la unidad de terapia intensiva y 12 en sala normal. Todas estas personas en el Instituto de Previsión Social, que es el hospital integrado y de referencia para tratar casos de COVID-19. Alarmante, indudablemente, la situación que tenemos en relación a estos números que son oficiales y parten desde la 10ª región sanitaria, compañeros. Luis, dos consultitas al hilo sobre el origen de esta adolescente. ¿Era de Ciudad del Este? ¿De qué ciudad del Alto Paraná? Y dos, de la cantidad de gente en cuidados intensivos, prácticamente más del 90% de saturación de las camas. Sí, de hecho que se han habilitado 27 camas para esta etapa, Carlos. 23 están ocupadas actualmente. Decía el director de la 10ª región sanitaria que si esto empieza a empeorar, de hecho van a tener que habilitar el número total de camas de terapia intensiva en IPS, que entendemos actualmente es de 90, y esto aumentó considerablemente debido a aquella crisis de la segunda ola de COVID aquí en el Alto Paraná. Reitero, 27 actualmente están habilitadas, 23 ocupadas por casos de COVID-19, 12 están en sala normal. El número que tenemos en el IPS de Ciudad del Este. Y en relación a esta menor, ella era oriunda de la ciudad de Hernandarias, la menor de 16 años que termina padeciendo el mal y perdiendo la vida a consecuencia de las complicaciones. Bien, excelente, Luis. Gracias por este completo reporte. Buenas noches. Correcto, Carlos, un abrazo. Exactamente, este reporte en vivo en directo desde la capital del Alto Paraná, una situación bastante complicada, compleja, que también relata y muestra la situación epidemiológica por la que está pasando el departamento del Alto Paraná, una de las zonas que está precisamente en zona roja, según el reporte hecho por Salud Pública, tanto Alto Paraná como también el departamento de Caguazú, y el temor que esta situación venga a Central. Hay que tener mucho cuidado. Hoy en Central justamente se inició la campaña de vacunación casa por casa, tratando de llevar las vacunas hasta los hogares de la gente que no pudieron todavía acceder por distintos motivos a la primera dosis. Y la administración del gobernador del departamento central, Hugo Javier González, sigue sumando escándalos por presunta corrupción. ¿Qué pasó? Esta vez, en el barrio Las Lomitas, fue allanada la sede de la constructora DL, perteneciente a la arquitecta Noelia Rodas Maciel. ¿Por qué le allanaron su empresa, donde la fiscalía no encontró documentos que acrediten la contratación de personal especializado en materia de construcciones, ni mucho menos encontró, por ejemplo, herramientas que se utilicen en cualquier obra a ser ejecutada? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el trasfondo? Es que la gobernación del departamento central transfirió casi $1 millón a la ONG TECOB, Servicio de Acción Social, cuyo principal objetivo es la capacitación laboral. ¿Para qué transfirió tanta cantidad de plata a esta ONG, la Gobernación Central? Para la supuesta ejecución de obras, como por ejemplo, perforación de pozos para regadíos, pozos artesianos, construcción de iglesias, empedrados. Pero en el convenio firmado por la Gobernación con esta ONG se mencionan obras genéricas. Por ejemplo, construiremos un puente, pero no dicen dónde, en qué ciudad, ni citan las características de ese puente, por ejemplo. Estamos ejemplificando. Van a escuchar ustedes, pero antes queremos mostrarles cómo se inicia este proceso. Y van a ver ustedes este documento. Esta nueva investigación deriva
de la causa que es investigada por Rodrigo Estigarribia por el uso supuestamente irregular del $1 millón que le dio el Estado paraguayo a la gobernación de Central para combatir el COVID-19, la pandemia del COVID-19. Y dice, la presente causa se inicia a raíz de la nota 352 del 19 de noviembre, recién nomás, la semana pasada, remitida por los agentes fiscales Diego Arzamendia y Rodrigo Estigarribia, donde manifiestan haber recibido información por parte de funcionarios del Banco Nacional de Fomento respecto a supuestas transferencias irregulares que involucrarían a la gobernación del Departamento Central, una organización no gubernamental y una particular. Avancemos con este documento, por favor, para ver otra parte, otro párrafo que destaca la fiscal Natalia Fuster en este escrito. Los funcionarios del Banco Nacional de Fomento refirieron que entre los meses de octubre y noviembre del 2021, le pregunto, señor o señora, le pregunto acá a los compañeros a Carlos y a Mercedes, ¿qué estábamos discutiendo entre octubre y noviembre de la administración de Hugo Javier? Ya ciertas irregularidades. Y justamente esto, por ejemplo, la transferencia de dinero, de millonarios fondos a organizaciones no gubernamentales, que no es ilegal, pero se puentea al principal órgano de control para las licitaciones, por ejemplo, que es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Y de esa manera se evita un primer control. Bueno, decía, la Asociación TECOVE, Servicio de Acción Social, con RUC, habría transferido a la caja de ahorro de la señora Noelia Asunción Rodas Maciel, habilitada del banco, la suma de 4.976 millones de guaraníes. Interesante, ¿eh? Interesante plata. Bueno, siguiente párrafo, por favor. Entonces, le llaman a la señora, la arquitecta Noelia Rodas Maciel, y le preguntan, ¿de dónde sacó tanta plata? ¿Quién le transfirió? ¿Por qué razón? ¿En concepto de qué? ¿En concepto de qué? Entonces, ella alega que la suma es producto de los contratos firmados por la Asociación TECOVE en el marco de los convenios específicos celebrados entre la ONG y la Gobernación del Departamento Central. Decía la fiscal Natalia Fuster que estamos ante varios hechos punibles, por ejemplo, y esto le puede costar una segunda imputación a Hugo Javier González. Ahora, Aníbal, ¿se tiene conocimiento sobre estas obras que ellos mencionan, si bien no con los detalles necesarios, si fueron o no realizadas? No. Estamos hablando de pozos artesianos, no se realizaron. No. Ya consta que no se hicieron. No hay ninguna constancia, hasta ahora por lo menos. Lo que decía la fiscal Natalia Fuster, porque estamos probablemente ante lesión de confianza, asociación criminal, lavado de dinero y probablemente también producción de documentos de contenido falso. Lo que sí, encontramos las copias de todos los convenios, tanto de la gobernación con TECOVE, de TECOVE con ella, no así ninguna de las de documentación que respalde ese dinero que ya ha sido recibido y ejecutado según las propias manifestaciones de la señora. ¿Fueron licitatorios o fueron adjudicaciones directas en este tema de la pandemia? Fueron de convenios, firmas de convenio de la Gobernación Central con TECOVE. Es cierto, doctora, que el 30 de septiembre una transferencia total global de casi 5.000 millones, pero en un solo día, casi $1 millón. Se hicieron transferencias. La más importante fue la de 1.900 millones, un poquito más, pero sí ya después ya montos de 600 millones, 500, totalizan 4.900 y un poco más, de los cuales, ¿verdad? Esta constructora ya ha retirado en esas fechas, a comienzos de octubre, un total de 1.300 millones de guaraníes, cuyos gastos al momento del allanamiento no fueron acreditados. Ni siquiera los gastos fueron acreditados todavía hasta ahora, Carlos Mercedes. Sobre ese punto, una de las cuestiones que no sé si escuché mal o no, que la fiscal estaba haciendo referencia a que uno de los argumentos dados por esta empresa es que el dinero recibido del Departamento Central Gobernación era para obras que iban a realizarse en la Gobernación de Cordillera. Hay documentos, habrían documentos de que... pero es algo sin sentido. ¿Cómo dinero de Central se va a utilizar para ejecutar obras en otro departamento? Bueno, rápidamente la Gobernación de Cordillera tiene que salir a aclarar esto o por lo menos dar los datos
que tienen y deslindar responsabilidad. En Santa Elena, supuestamente. Santa Elena, sí. En el tercer extraño. departamento. Bueno, vamos a escuchar esta parte, otra parte de lo que decía la fiscal Natalia Fuster, porque según dijo, durante este primer allanamiento no se encontró un solo documento, una sola factura que acredite la ejecución de las obras que supuestamente figuran en el convenio suscrito entre la Gobernación del Departamento Central y esta ONG TECOB Servicios de Acción Social. Acá no hemos encontrado, hemos verificado las 3 habitaciones, no hemos encontrado ninguna sola factura que acredite ningún gasto con ninguno de los proveedores. Doctora, esto es importante. Ya la Gobernación de Central está siendo investigada por desvío aparente de los fondos COVID, pero esto es aparte. Estamos hablando de $1 millón aparte otra vez, doctora. Así mismo, esto justamente son cuestiones que están saltando a raíz de la investigación que llevan los colegas Rodrigo Estigarribia y Diego Arzamendia. Bueno, lo que decía la fiscal Natalia Fuster. Después de este allanamiento en el barrio Las Lomitas de Ñemby, la comitiva fiscal se trasladó hasta la compañía Salado de Limpio para allanar la sede de la ONG TECOB Servicio de Acción Social. ¿Qué encontraron ahí? Una casa particular, una pequeña habitación donde había un escritorio, 10 biblioratos y una computadora, un pequeño armario, decía. De esos 10 biblioratos, 2 nomás lo que le interesó a la fiscalía, porque el resto no hacía, digamos, al caso. Es una ONG que data de hace 20 años. Está TECOB. TECOB. Su presidente es Nicolás Rivas. La tesorera es su hija, Diana Rivas. Aparece también como integrante del directorio Amelio Rodríguez Ruiz Díaz, quien sería un funcionario, dicen, del Ministerio de Agricultura comisionado hoy a la Municipalidad de Asunción. Y el resto de los integrantes del cuerpo directivo de esta asociación, los demás familiares del presidente Nicolás Rivas. En este lugar tampoco encontraron documentos que acrediten la ejecución de obras, más bien copias del convenio suscrito entre la Gobernación de Central y esta organización para la supuesta ejecución de obras cuyas especificaciones tampoco se tienen. Sí, ni en el allanamiento de la mañana ni en este hemos encontrado, ni ellos tampoco nos han podido facilitar ningún tipo de documentación, factura, que acredite esos desembolsos que ya han sido realizados, ¿verdad?, por parte de la gobernación y que ya también han sido desembolsados al arquitecto. Nosotros hemos constatado acá, se han hecho las tomas como ya les mencioné, la asociación es prácticamente una pieza con un armario y 9 biblioratos. Bueno, ahí está entonces la descripción de esta asociación que se encuentra en la Ciudad Limpia, en la compañía Salado, que funciona hace 20 años y cuyo principal objetivo, cuya principal misión es la capacitación laboral. Ustedes recuerdan que ayer el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados el pedido de intervención de la Gobernación del Departamento Central. Y hoy, después de todo esto, ya en su cuenta en Twitter, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, anunciaba que mañana la bancada de Colorado Añetete hará quórum para que se conforme la comisión especial que dictaminará si corresponde o no la intervención de la administración de Hugo Javier González al frente de la Gobernación del Departamento Central. Con esto nos vamos a la pausa, en la vuelta tenemos más noticias aquí en 24 horas. El doctor Pablo Lemier ya terminó la autopsia de los 3 cuerpos asesinados, las personas asesinadas en San Estanislao. Lo escuchamos. Pulmón y eso es lo que termina matándole, pero no estamos hablando de una muerte al instante, para nada. ¿Agonizó mucho tiempo? Bueno, la cantidad de tiempo no sabría decirte, pero sí, es un proceso lento con relación a lo que fue en el caso del señor Helmut, que no tiene esas características, ¿sí? ¿La persona que recibió estocadas? Finalmente tenemos ese cuerpo. Este es un ciudadano paraguayo, el nombre no me estoy acordando en este momento, disculpen, pero él fallece. Díaz, es Rolando Díaz, sí. Disculpen que no me haya acordado inmediatamente. Fallece por una herida de arma blanca que recibe a nivel del tórax, una puñalada que afecta directamente el corazón.
Eso provoca una hemorragia a nivel de los pulmones, a nivel del mediastino y a nivel cardíaco, en el pericardio específicamente. Posterior a esa puñalada, recibe 2 heridas cortantes a nivel del cuello, las cuales simularían un degüello, pero son relativamente superficiales, es decir, no ha cortado ni la tráquea, ni el esófago, ni los grandes vasos del cuello, ni nada por el estilo. Es decir, lo que le causa la muerte es la puñalada en el corazón, una herida bastante profunda, de 10 centímetros de profundidad, y esa es la que causa la muerte, y en la agonía se hacen los cortes en el cuello. O sea, no es que cuando estaba muriendo por la herida en el corazón, se hacen los cortes en el cuello. ¿Por qué se retira primero el cuerpo del colono alemán? Yo creo que es una cuestión de orden. Los 2 cuerpos se van a retirar, los 2 cuerpos que están identificados. El que va a quedar en depósito es el cuerpo del brasilero, porque nosotros obviamente no podemos entregar un cuerpo sin tener una identidad certificada. ¿Se hizo la comunicación a la embajada brasileña en ese sentido? Eso ya voy a dejar a cargo que responda la agente fiscal, porque es una parte protocolar. Bueno, doctor, por último nada más, con relación al último cuerpo, mencionabas que algunos estaban en el suelo arrodillados, otro estaba atado. ¿Este último cómo se encontró? Gracias por la pregunta. El último también estaba maniatado, con los brazos, con las manos atrás. Y también estaba arrodillado aparentemente. ¿Hay evidencias que pueden servir para balística? Lamentablemente no. Los disparos ambos tienen orificio de entrada y salida. Sí tenemos una pequeña esquirla que pudimos rescatar del caso del cuerpo de Helmut, pero del cuerpo del ciudadano brasilero, que también recibió un disparo de arma de fuego, no se pudo rescatar nada, no tenía esquirlas. Destacando, el señor Helmut fue ejecutado, fue un disparo más corto que el resto. Los 2 o sea, a ver, si vamos a hablar de ejecución, los 3 tienen características de ejecución. Porque la puñalada también fue en carácter de ejecución, porque estamos hablando de una persona que estaba sometida, que también tenía un golpe en el rostro, me olvidé de mencionar, y maniatada. ¿Ya? Entonces estamos hablando de ejecución por más de que no sea arma de fuego. Sí. Interrumpo, antes de esas ejecuciones hubo un proceso de tortura previa. Hubo golpes. No, en el que fue el que murió por la herida de arma blanca tiene un golpe en el rostro, específicamente en la mejilla, lado derecho, y el labio lado derecho. ¿Por qué no se encuadra en tortura? Porque para hacer tortura tiene que haber, o sea, vamos a ver, definición de tortura propiamente dicha es cuando estamos hablando del Estado o algún agente del Estado ejerciendo un uso abusivo de la fuerza, ¿sí? Podría ser práctica de una defensa. Lo que sí podemos decir en este caso es que estaban sometidos, fueron golpeados, y finalmente, de hecho, también la tortura es un tipo penal que tiene que ser rotulado por los fiscales y por un juez, no por un médico forense. ¿Golpe de ¿sí? qué tipo recibió finalmente? Lesión contusa en el rostro y herida de arma blanca. ¿Ha utilizado algún elemento en particular? Cuando hablo de elemento contuso, estoy hablando de elementos sólidos sin filo. Puede ser desde la mano hasta un palo. ¿Ya? No sabría decirte eso. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Lemir. Con relación ahora, vamos a hablar con la doctora María Irene para que nos pueda hablar acerca de este procedimiento. A ver qué nos puede decir, doctora. Bueno, nosotros como Ministerio Público hemos solicitado el anticipo jurisdiccional de prueba en el día de ayer. Hoy tuvimos la presencia de la jueza y de la actuaria y se llevó a cabo, conforme al protocolo de Minnesota, la inspección de los cuerpos para determinar la causa de muerte, que ya le han escuchado vamos a decir, en la manifestación del doctor Lemir. En este caso, la comunicación a la Embajada de Brasil para poder enviar detalles, la hoja de vida justamente de esta persona. Bueno, lo que le quiero manifestar es que ayer en el lugar donde nosotros ubicamos y localizamos los cuerpos, ninguno de ellos tenía documentación. Hoy se hizo presente, o se hicieron presentes familiares del señor del propietario de la vivienda, y arrimaron unas fotocopias de lo que sería la documentación que corresponde a este ciudadano que se presume brasilero. Con estos datos y las huellas que hemos levantado, que han levantado el Departamento de Criminalística, nosotros vamos a hacer la comunicación a los efectos de que las autoridades, a través de nuestra Oficina de Asuntos Internacionales,
nos certifique o no que se trata de esa persona. Datos migratorios justamente de esta persona, entrada al país, permiso para trabajar. Yo quiero contextuarme en el, vamos a decir, en el inicio de la investigación. Hoy era la prioridad este acto investigativo, teníamos que determinar la causa de muerte. Había cuenta que ayer ocurrieron los hechos. Ahora sí, a partir de la documentación que fuimos recabando y de las informaciones que fuimos levantando, se van a hacer los informes pertinentes y solicitarle a las autoridades pertinentes la documentación a ver si tiene validez o no. O sea, doctora, ¿no encontraron una modificación en el lugar de los hechos? Yo no puedo hablar de modificación en el lugar de los hechos. Nosotros hicimos una fijación, ¿verdad? Y ahora, conforme al estudio que va a hacer la gente que estuvo acompañándonos, es decir, criminalística, va a poder decirnos a ciencia cierta si la causa de la muerte y las lesiones que presentaba y el contexto en que se encontró coinciden. Ahora, doctora, con relación al joven que logró escapar, ¿ya pudo mencionar algo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuándo va a declarar? Bueno, nosotros, como ustedes tienen que saber, esta causa comenzó o se dio inicio a través de una comunicación de un supuesto hecho de secuestro. Se dio a la tarde de ayer. Entonces nosotros, como tenemos la presunción de que existe también un secuestro, aparte del homicidio doloso, hemos activado el protocolo que tiene la División de Antisecuestro de la Policía Nacional y él está siendo asistido por un vamos a decir, psicólogo que tiene el abordaje y la contención necesaria en este tipo de casos para que él pueda dar toda la información que nosotros precisamos. Respecto a lo que nosotros ya fuimos recolectando, yo voy a ser prudente porque nosotros estamos en una etapa incipiente y también quiero que entiendan, ¿verdad? Hay cuestiones que no podemos informar para no afectar la propia investigación. Mencionó si actuaron a cara descubierta, encapuchados estas personas. Los detalles yo todavía no puedo precisar, ¿verdad? Porque recuerden que la manifestación de él se da a partir de un estado de shock en el que sale del monte, de haber sido aparentemente, vamos a decir, testigo indirecto de una situación de homicidio de su patrón, su padrastro y el capataz. La ubicación donde estaban los cuerpos, él viendo los datos. Él habría proporcionado el lugar, sí. Las descripciones que hizo el doctor Lemir coinciden con las interpretaciones que ustedes tenían antes de hacer la autopsia. ¿Pensaban que iba a ser ejecución todo lo que ocurrió a estas tres personas? No, yo les quiero recordar que ayer nosotros nos constituimos en el lugar y era una zona muy boscosa, ¿verdad? Entonces limitamos en presencia del médico forense a hacer las observaciones sin... Irene Álvarez, la fiscal encargada de este caso, dando los últimos detalles con relación a las investigaciones y estos datos también proveídos por el médico forense, el doctor Lemir, con relación a la intervención de los tres cuerpos y la manifestación de estos de cómo fueron asesinados. Gracias, Raúl, por este contacto. Importante estos datos, sobre todo para poder dar con estos delincuentes que todavía siguen libres con una importantísima cantidad de dinero en su poder. Se habla de aproximadamente 2.000 millones de guaraníes que se pagó por un supuesto rescate que nunca se concretó. Una liberación que finalmente terminó en un triple asesinato. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. Y a continuación vamos a hablar de Patricia y Marcelo Ferreira Pascotini, directivos de Imedic y Eurotech, quienes fueron procesados por la Comisión Nacional de la Competencia CONACOM. Hay que recordar que los hermanos Ferreira Pascotini fueron denunciados por supuestamente haber violado el artículo 8 de la Ley de Competencias al cometer licitación colusoria, es decir, haberse presentado a licitaciones con acuerdos entre empresas para no competir, en donde coordinan, falsean o manipulan las ofertas, así como pueden acordar no presentarse o turnarse las adjudicaciones, cayendo el convocante, en este caso el gobierno, a través de cualquiera de sus dependencias, en una trampa que muchas veces se ejecuta con la complicidad de las autoridades. Pero
Según las conclusiones del directorio de la CONACOM, de la Comisión Nacional de la Competencia, los hermanos Ferreira Pascottini no infringieron ninguna normativa, por lo que quedaron absueltos de este proceso administrativo. Hay que recordar que el directorio de CONACOM está compuesto por Rolando Díaz Delgado como presidente y Eduardo González y Fabricio Castiglioni como integrantes. En su conclusión, CONACOM dijo que el artículo 40, que establece que empresas vinculadas entre sí no pueden participar en licitaciones, y que este articulado no fue violentado por los hermanos Ferreira Pascottini. Durante estos 2 años prácticamente de pandemia, los voluntarios de Teletón a nivel país no dieron marcha atrás. Se reunieron, se movilizaron, hicieron varias actividades para encarar eventos de Teletón y la maratón. Aquí te contamos testimonios del gran desafío que encaran este año. Cerca, volvamos a estar cerca, volvamos a estar cerca, volvamos. Teletón y vos una vez más. Cerca, volvamos a estar cerca. Los voluntarios de Teletón forman parte fundamental del gran equipo con el que cada año la Fundación Teletón lleva adelante diversas actividades. Este año elaboraron kits de rehabilitación post-COVID para pacientes del Hospital de Clínicas. ¿Por qué Teletón? Porque Teletón marcó mi vida y mi mente a lo largo de los años. Desde el 2017 empecé con la colecta en las calles y bueno, y ahora me toca estar un poco más adentro, ¿verdad? Ya ayudando un poco más de cerca, ¿verdad? A mí me motiva cada año como a seguir diciéndole sí al voluntariado en sí. Yo creo que son todos esos niños y niñas y las familias que también ya me tocó escuchar su historia, su experiencia también. Estamos atrayendo más jóvenes, incentivándoles, invitándoles a través de las redes sociales. Tenemos nuestras cuentas, estamos invitando para que le llegue la invitación a más jóvenes y mostrarle lo que es y que todo es por amor, todo es por una entrega sincera al servicio que estamos haciendo, todo es por la causa. El desafío es cada vez mayor y las metas se siguen construyendo desde la Escuela de Liderazgo, fortaleciendo la inclusión. Fue duro, fue muy duro en la pandemia para todos. Nos costó estar en la distancia, pero juntos. Sin embargo, estuvimos con muchas acciones de colecta de víveres, por ejemplo, para las familias. Estuvimos con esas acciones, así también estuvimos trabajando en generar kits de rehabilitación. Esto lo hicimos con voluntarios, hicimos entregas importantes al Hospital de Clínicas, también al Hospital Integrado de Ciudad del Este. Estamos con la Escuela de Liderazgo, porque el voluntariado no solamente ofrece un espacio de encuentro, de intercambio, sino también de formación. Es decir, estamos ofreciendo esas oportunidades para que el voluntario que por ahí está buscando alguna experiencia para formarse, atinar un poco más las postulaciones que hace en términos de búsqueda del primer empleo, por ejemplo, y así también valorar un poco esta experiencia del voluntariado. El equipo de voluntariado de Teletón se encarga de desarrollar diferentes actividades y acompañamientos dentro y fuera de la fundación. Pese a 2 años de pandemia, los voluntarios continuaron organizándose, extendiendo su lazo solidario. Este 3 y 4 de diciembre, volvamos a estar cerca por las familias de Teletón. Un verdadero ejemplo de amor y de nobleza es el que dio un padre que perdió a su hijo en un accidente de tránsito. En medio del profundo dolor y el luto familiar, decidieron donar sus órganos a personas que están en lista de espera buscando una mejor calidad de vida. Dar vida después de la muerte es posible. Y es lo que entendió la familia de Sergio Mascareño,
Un joven de 30 años que hace una semana lamentablemente fue diagnosticado con muerte cerebral. Su padre, don Amalio, en compañía de uno de los 6 hermanos, en medio del dolor por la partida de su hijo, decidió donar sus órganos y dar una nueva esperanza a otros pacientes. Eso fue el viernes a las 5 de la tarde, más o menos, cuando la doctora nos llamó y nos dijo que ya no había posibilidad. Entonces fui a ver a mi hijo y entonces recapacité y dije que si mi hijo podría dar vida estando muerto y ser útil a las personas que están todavía vivas, entonces yo le dije a la doctora, no dudé en ningún momento y dije que sí, que no hay ningún problema para poder donar y que los órganos de mi hijo sea útil a las personas. Eso fue una decisión rápida, digamos. También insto a las personas o a algunos que sean conscientes y de donar órganos es importante dar vida. Había sido, ¿verdad? Porque yo nunca pasé por este trance, ¿verdad? Pero me llena de placer y me llena de orgullo y me llena también, me da una paz espiritual saber que los órganos de mi hijo están latiendo y están funcionando dentro de otras personas que tal vez espera que yo le conozca también. Hasta ahora, los beneficiados fueron un joven de 15 años quien sufría de una miocardiopatía dilatada severa y pudo recibir el trasplante del corazón de Sergio. Y así también un hombre de 32 años quien luego de 4 años de diálisis pudo recibir un riñón. A las 11:30 terminamos la ablación. Comenzando por supuesto con el corazón que es trasladado al hospital de Acostañú con motorizada, con ambulancia. Y ¿El joven en ese caso fue el beneficiado? El informe que tenemos de parte del doctor Melgarejo es que un niño de 15 años que había tenido unas semanas antes una miocarditis dilatada con insuficiencia cardíaca terminal fue beneficiado con el corazón de este joven donante de 29 años. Y nosotros acá en la unidad de trasplante tenemos un paciente que le hemos trasplantado el día sábado, de 32 años, proveniente de Paraguarí, que tiene más de 4 años de diálisis, diabético, juvenil, o sea, un caso difícil, y él ahora ya está en la unidad acá de trasplante de órganos. Tenemos el informe también de que un joven de 30 años en el Hospital Central del IPS fue el beneficiado del otro riñón. Y las córneas, por supuesto, a estas horas estamos seguros que ya determinado la celularidad que tiene esas córneas ya se habrán implantado. Porque la enfermedad renal crónica, siempre digo que tiene 3 tratamientos sustitutivos, que es la diálisis peritoneal, hemodiálisis y el trasplante. El trasplante hay que tener bien conceptuado de que es un tratamiento sustitutivo, porque el paciente se le implanta un nuevo riñón, pero siempre tiene que venir a la consulta porque no es que se le implante y se va y nunca más vuelve. El paciente tiene que venir a sus controles. Nosotros ahora tenemos 18 pacientes en lista de espera, bien preparados ya como para ingresar a quirófano, ¿verdad? Con los órganos de un donante cadavérico pueden ser beneficiadas hasta 12 personas. Por eso los especialistas destacan la importancia de la conciencia sobre la donación, ya que la lista de espera es larga. Y es el mensaje que hoy también dan el padre y los hermanos de Sergio, quienes ya desean conocer a los que recibieron sus órganos y hacerlos parte de su familia. Contactamos con la familia del chico y hablamos con todos los hermanos y dice, ellos ya sin conocerle ya le adoptaron como un hermano. Y eso me llena también de placer y orgullo y estamos esperando a que él se recupere bien y salga de alta y poder reunirnos y por lo menos escuchar también el latido del corazón de mi hijo que todavía está vivo, ¿verdad?